¿Alguna vez alguien te advirtió sobre algo y pensaste que exageraba? ¿Que podías manejarlo? ¿Que serías más fuerte? Yo también lo creí. Pero hay momentos en la vida en los que las palabras de alguien se convierten en una profecía que te persigue cada día, cada noche, cada segundo de tu existencia. Lo que voy a contarles hoy es algo que guardé en lo más profundo de mi ser durante años, algo que me cambió para siempre. Y al final de esta historia, entenderán por qué hay advertencias que no deberíamos ignorar jamás. Hola, mis queridos. Me llamo Elvira Mendoza Cordero, pero pueden llamarme Doña Elvi. Nací y crecí aquí en Toluca, Estado de México, en una familia tradicional donde las apariencias lo eran todo. Hoy voy a compartir con ustedes la historia más dolorosa de mi vida, aquella que me enseñó que a veces el amor puede convertirse en la peor de las prisiones. Era una tarde de octubre cuando conocí a Ricardo Salazar en una reunión familiar. Mi prima Guadalupe se casaba con su hermano menor, y desde el momento en que nuestras miradas se cruzaron en aquel jardín lleno de flores y risas, supe que mi vida estaba a punto de cambiar. Él era elegante, refinado, con ese tipo de presencia que hace que todas las cabezas volteen cuando entra a una habitación. Trabajaba como ingeniero en una empresa importante de la Ciudad de México y cada fin de semana regresaba a Toluca para visitar a su familia. Los primeros meses fueron como un sueño. Ricardo era atento, detallista, me hacía sentir como la mujer más especial del mundo. Me llevaba flores cada vez que nos veíamos. Me escribía cartas llenas de palabras hermosas. Planeaba citas románticas en los lugares más bonitos de Toluca. Mis padres lo adoraban. Decían que había tenido suerte de encontrar un hombre así, educado, trabajador, de buena familia. Mi madre repetía constantemente que debía cuidar esa relación, que hombres como Ricardo no aparecen todos los días. Recuerdo perfectamente el día en que me propuso matrimonio. Fue en el Jardín Botánico Cosmo Vitral, ese lugar mágico con sus vitrales de colores que parecen contar historias de otros mundos. Se arrodilló frente a mí con un anillo que debió costarle varios meses de salario y me dijo que quería pasar el resto de su vida conmigo. Lloré de felicidad. Todas mis amigas me envidiaban. Parecía que tenía el futuro perfecto delante de mí. Pero fue justo ese día, después de decir que sí, cuando vi por primera vez esa sombra en sus ojos. Esa mirada que duraría apenas un segundo antes de volver a ser el hombre encantador de siempre. Me dijo algo que en ese momento interpreté como broma. Espero que seas fuerte, Elvira. La vida conmigo no será fácil. Soy un hombre de carácter intenso, y cuando amo, amo con todo. No sé si podrás soportarlo. Reí nerviosa, pensando que se refería a su pasión, a su entrega. Qué equivocada estaba. Antes de continuar, quiero preguntarles, ¿de qué ciudad nos están viendo? Déjenlo en los comentarios aquí abajo. Me encanta saber que mi voz está llegando a tantos rincones diferentes. Y si pueden, dejen ese like y suscríbanse al canal. Eso ayuda mucho a esta mujer a continuar compartiendo estas historias que todavía duelen en el alma. No saben lo reconfortante que es saber que no estoy hablando sola. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia hermosa en la Catedral de Toluca. Fue todo lo que una novia puede soñar. Vestido blanco importado, flores por todas partes, más de 200 invitados. Mi madre lloraba de emoción. Mi padre brindó por mi felicidad. Ricardo lucía impecable con su traje negro, sonriendo para las fotos como el esposo perfecto. Esa noche, mientras bailábamos nuestro vals, me susurró al oído: «Ahora eres mía, Elvira, completamente mía. Espero que estés lista para lo que viene». La luna de miel fue en Cancún. 5 días en un resort de lujo frente al mar turquesa. Habíamos soñado con ese viaje durante meses. Ricardo había reservado una suite con vista al océano,
con una cama enorme de dosel blanco que parecía sacada de una revista. El primer día fue mágico. Caminamos por la playa tomados de la mano, nadamos en el mar, bebimos cócteles bajo una palapa mientras veíamos el atardecer. Me sentía la mujer más afortunada del mundo. El segundo día fuimos a nadar con delfines. Ricardo me tomó fotos todo el tiempo, diciéndome lo hermosa que me veía con el cabello mojado y la piel brillante por el sol. Comimos langosta fresca y brindamos por nuestro futuro juntos. Por la noche hicimos el amor bajo las sábanas de seda mientras escuchábamos el sonido de las olas. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Todo parecía perfecto hasta la tercera noche. Estábamos cenando en el restaurante del hotel cuando un mesero joven me sonrió mientras servía el vino. Fue una sonrisa amable, profesional, nada más. El tipo de sonrisa que cualquier mesero le da a sus clientes. Yo le devolví la sonrisa por cortesía, sin pensar nada de eso. Pero Ricardo se puso tenso. Vi cómo sus manos apretaban los cubiertos, cómo su mandíbula se contraía, cómo sus ojos seguían al mesero mientras se alejaba de nuestra mesa. Intenté continuar la conversación como si nada hubiera pasado, pero él ya no me escuchaba. Estaba perdido en sus propios pensamientos oscuros. No dijo nada en ese momento. Terminamos de cenar en un silencio incómodo que no entendía. Cuando regresamos a la habitación, yo estaba confundida por el cambio repentino en su actitud. Intenté abrazarlo, preguntarle qué le pasaba, pero me empujó suavemente y fue directo al minibar a servirse un whisky. Se lo tomó de un trago y se sirvió otro. Y ahí fue cuando explotó. ¿Por qué le devolviste la sonrisa a ese tipo?, gritó cerrando la puerta con fuerza. Apenas llevamos 3 días casados y ya estás coqueteando con otros hombres. Intenté explicarle que solo había sido cortés, que no significaba nada, pero mis palabras parecían enfurecerlo más. Comenzó a gritarme cosas horribles, diciendo que probablemente siempre había sido así, que seguramente le había sido infiel durante el noviazgo. Lloré, supliqué que me creyera, pero él siguió durante horas hasta que finalmente se calmó y me pidió perdón. «Perdóname, mi amor», dijo abrazándome mientras yo temblaba. «Es que te amo tanto que me vuelvo loco con solo pensar que alguien más te mire. Prométeme que nunca me darás motivos para dudar de ti». Le prometí todo lo que quiso escuchar. Esa noche hicimos el amor y él fue tierno nuevamente, como si el monstruo de hacía unas horas nunca hubiera existido. Cuando regresamos a Toluca, nos mudamos a una casa que Ricardo había comprado en una zona residencial. Era hermosa, de 2 pisos, con jardín amplio y una vista preciosa a la ciudad. Mi madre decía que había caído parada, que tenía todo lo que una mujer podía desear. Si tan solo hubiera sabido lo que esas paredes iban a presenciar. Las primeras semanas fueron tranquilas. Ricardo se iba temprano al trabajo y regresaba por la noche. Yo me dedicaba a arreglar la casa, a convertirla en nuestro hogar. Compraba flores frescas para los jarrones, cocinaba sus platillos favoritos, mantenía todo impecable. Quería ser la esposa perfecta. Pensaba que si hacía todo bien, si lo hacía feliz, nunca más volvería a ver ese lado oscuro que había mostrado en Cancún. Pero poco a poco comenzó a hacer comentarios sobre mi forma de vestir. Al principio eran sutiles, casi como observaciones casuales. «Ese vestido te queda un poco ajustado, ¿no crees?», decía mientras me veía arreglarme para ir al supermercado. «¿No tienes algo más discreto?». Yo me cambiaba sin cuestionar, pensando que solo quería cuidar de mí, que no quería que otros hombres me faltaran al respeto. Después los comentarios se volvieron más directos. Decía que mis faldas eran muy cortas, aunque me llegaban debajo de la rodilla. Decía que mis blusas eran muy escotadas, aunque apenas mostraban las clavículas. Decía que parecía que me vestía para llamar la atención de otros hombres, para provocarlos,
¿Para ser infiel? Empecé a usar ropa más holgada, más conservadora, colores más apagados. Guardé en el fondo del closet todos los vestidos coloridos que me gustaban, todas las faldas que me hacían sentir bonita, pensando que así estaría tranquilo, que así pararía de hacer esos comentarios hirientes. Pero nunca era suficiente. Siempre encontraba algo que criticar. Si usaba pantalones de mezclilla, decía que se me veían muy apretados. Si usaba vestidos largos, decía que se marcaba mi silueta. Si me ponía algo de mi hermana que me había regalado, preguntaba por qué necesitaba ropa nueva, si acaso estaba tratando de impresionar a alguien. Llegó un punto en que tenía miedo, hasta de escoger qué ponerme en las mañanas. Después vinieron las restricciones sobre mis amistades. No le gustaba que saliera con mis amigas de la universidad. Al principio solo hacía comentarios pasivos. «¿Otra vez vas a salir con ellas?», decía con un tono de reproche. «Parece que tus amigas son más importantes que tu esposo». Yo intentaba explicarle que solo las veía una vez cada 2 semanas, que era importante mantener mis amistades, pero él siempre terminaba haciéndome sentir culpable. Decía que eran mala influencia, que seguramente me animaban a serle infiel, que probablemente salían con hombres y querían que yo hiciera lo mismo. «Patricia está divorciada», argumentaba. «¿Tú crees que es buena compañía para una mujer casada? Seguramente te está metiendo ideas en la cabeza». Cuando mi mejor amiga me llamaba, él insistía en que pusiera el altavoz. Escuchaba toda la conversación con esa mirada de desconfianza que ya comenzaba a conocer muy bien. Si me reía mucho durante las llamadas, después me interrogaba. ¿De qué habían hablado? ¿Por qué estaba tan feliz? ¿Habían mencionado a Lastana y algún hombre? ¿Por qué Patricia había preguntado cómo estaba yo? ¿Acaso le había contado que teníamos problemas? Cada conversación con mis amigas se convertía en un interrogatorio posterior de 2 horas. Era agotador. Poco a poco fui alejándome de mis amigas para evitar sus interrogatorios, para evitar tener que dar explicaciones sobre cada risa, cada comentario, cada tema de conversación. También comenzó a controlar mi relación con mi familia. Al principio eran comentarios sutiles. Decía que mi hermano menor, Javier, no le caía bien, que era un holgazán, que solo quería aprovecharse de nosotros. Cuando mis padres nos invitaban a comer, siempre encontraba excusas para no ir. Si yo iba sola, al regresar me esperaba con esa mirada que ya conocía, esa que anticipaba horas de reproches y acusaciones. «¿Por qué tardaste tanto?», preguntaba revisando su reloj. «La comida no dura 4 horas, Elvira». «¿Con quién estuviste realmente?». Por más que le explicara que había ayudado a mi madre a limpiar la cocina, que nos habíamos puesto a platicar, que el tiempo había pasado volando, él insistía en que le estaba mintiendo. Me hacía describir cada minuto de mi visita, cada conversación, cada persona que había estado ahí. Era agotador. Un día mi prima Guadalupe me llamó llorando. Su matrimonio con el hermano de Ricardo estaba en crisis y necesitaba hablar con alguien. Quedamos de vernos en una cafetería del centro. Le conté a Ricardo que iba a salir, pero omití que era para ver a Guadalupe porque sabía que armaría un problema. Fue un error terrible. Cuando regresé a casa 2 horas después, encontré a Ricardo esperándome en la sala con una expresión que nunca había visto antes. En sus manos tenía mi teléfono celular. Lo había dejado olvidado en la recámara. «¿Dónde estabas?», preguntó con voz peligrosamente calmada. «En la cafetería», respondí sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí. «¿Con quién?». «Con Guadalupe, tu cuñada». Se levantó del sofá y caminó hacia mí. «Mentirosa», dijo mostrándome mi teléfono. «Revisé todos tus mensajes. Vi que le escribiste que ibas a salir, pero no le dijiste con quién. ¿Por qué tanto secreto, Elvira? ¿Era realmente Guadalupe o era un hombre?». Intenté explicarle, pero no me dejó hablar.
Me empujó contra la pared y comenzó a gritarme en la cara. Su aliento olía a whisky. Había estado bebiendo mientras me esperaba. «Te di todo», gritaba. «Una casa hermosa, una vida cómoda, mi apellido, y así me pagas», saliendo a escondidas, mintiéndome en mi propia cara. «No te mentí», lloré. «Solo no quería que te molestaras porque sabes que no te gusta que salga». «Claro que no me gusta que salgas como una cualquiera por ahí», escupió las palabras. «Las mujeres decentes se quedan en su casa cuidando del hogar. Pero tú no eres una mujer decente, ¿verdad, Elvira?» Esa noche Ricardo cruzó una línea que nunca imaginé que cruzaría. Me abofeteó. El golpe me tomó tan por sorpresa que caí al suelo. Me quedé ahí, tocándome la mejilla ardiente, sin poder creer lo que acababa de pasar. Él se quedó parado arriba de mí, respirando agitadamente, y por un momento vi miedo en sus ojos. Miedo de lo que acababa de hacer, de lo que se había convertido. «Perdóname», dijo inmediatamente ayudándome a levantarme. «No quise hacerlo. Me sacaste de mis casillas. Es tu culpa por provocarme así». Lloré durante horas mientras él me abrazaba y me pedía perdón una y otra vez. Me prometió que nunca volvería a pasar, que había sido un momento de locura, que me amaba demasiado y por eso había reaccionado así. Quise creerle. Necesitaba creerle. Porque aceptar la verdad significaba aceptar que me había casado con un hombre violento, que mi matrimonio perfecto era una mentira, que todas esas personas que me envidiaban en realidad debían compadecerme. Al día siguiente Ricardo llegó del trabajo con un ramo enorme de rosas rojas y una pulsera de oro. «Para mi reina», dijo con esa sonrisa encantadora que me había enamorado. «Perdóname por ser un idiota celoso. Es que te amo tanto que me vuelvo loco». Acepté sus disculpas. Acepté la pulsera. Acepté sus besos. Y acepté la mentira de que todo volvería a estar bien. Pero no volvió a estar bien. Ese incidente abrió una compuerta que ya no pudo cerrarse. Los golpes se volvieron más frecuentes. Primero eran solo cachetadas cuando él consideraba que yo había hecho algo malo. Una cachetada por dejar que la sopa se enfriara. Otra por no contestar el teléfono a la primera llamada. Una más por usar el labial que él decía que era muy rojo, muy provocativo. Después fueron empujones que me dejaban moretones en los brazos. Me empujaba contra las paredes cuando no le gustaba mi respuesta a sus preguntas. Me empujaba contra los muebles cuando pensaba que estaba siendo irrespetuosa. Una vez me empujó tan fuerte que caí sobre la mesa de centro y me corté el brazo con el vidrio. Tuvimos que ir al hospital y él inventó que me había tropezado, que era muy torpe. Los médicos me miraban con esa expresión que decía, «Sabemos la verdad», pero nunca preguntaban directamente. Luego fueron jalones de cabello que me arrancaban mechones enteros. Llegué a encontrar mechones de mi propio cabello en el piso del baño, en la almohada, por toda la casa. Tenía zonas en la cabeza donde el cabello era más delgado porque lo había arrancado tantas veces. Empecé a usar el cabello recogido todo el tiempo. No por estilo, sino para ocultar las zonas donde se notaba el maltrato. Y finalmente fueron golpes con el puño cerrado que me dejaban marcas que no podía ocultar con maquillaje. Un ojo morado que duró 2 semanas. Labios partidos que sangraban cada vez que intentaba comer. Costillas adoloridas que me hacían difícil respirar. Me convertí en una experta en maquillaje corrector. Sabía exactamente qué tono usar para cada tipo de moretón, qué técnica aplicar para que no se notara la hinchazón, cómo peinar mi cabello para ocultar los golpes en la sien. Aprendí a caminar sobre cáscaras de huevo. Cada palabra que decía, cada movimiento que hacía, cada decisión que tomaba, todo estaba calculado para no provocar su ira. Analizaba su estado de ánimo desde el momento en que abría la puerta. Si llegaba con los hombros tensos, sabía que había tenido un mal día y que cualquier cosa podía detonarlo.
Si llegaba silbando, podía relajarme un poco, aunque nunca completamente. Pero era imposible predecir sus reacciones. Siempre encontraba algo que lo molestaba. Si la comida estaba muy caliente, decía que quería quemarle la boca, que estaba tratando de lastimarlo. Si estaba fría, decía que no me importaba su bienestar, que era una esposa desconsiderada que ni siquiera podía servirle una comida decente. Si cocinaba pollo, preguntaba por qué no había hecho carne. Si hacía carne, preguntaba por qué no había hecho pescado. Si me arreglaba mucho, decía que me vestía para otros hombres, que seguramente tenía un amante, que probablemente salía cuando él no estaba en casa. Si no me arreglaba, decía que me había dejado ir, que ya no me esforzaba por él, que parecía una cualquiera. «Mira cómo te ves», decía con desprecio. «Parezco casado con una criada, no con una esposa». Dejé de saber qué hacer para complacerlo, porque no importaba qué hiciera, siempre estaba mal. Era como vivir en una pesadilla donde las reglas cambiaban constantemente y nunca podías ganar. Vivía en un estado perpetuo de ansiedad, esperando el próximo estallido, el próximo golpe, la próxima humillación. Las noches eran las peores. Después de golpearme, Ricardo quería tener intimidad conmigo. Decía que esa era mi forma de demostrarle que lo perdonaba, que todavía lo amaba. Yo me quedaba ahí acostada, con el cuerpo adolorido, las lágrimas cayendo silenciosamente, mientras él satisfacía sus necesidades. Me sentía sucia, usada, menos que humana. Intenté hablar con mi madre una vez. Le mostré los moretones en mis brazos. Esperaba que se horrorizara, que me dijera que me fuera de esa casa inmediatamente. Pero su reacción me destruyó. «Elvira», dijo con un suspiro cansado, «todos los matrimonios tienen problemas. Ricardo es un buen hombre, solo tiene el carácter un poco fuerte. Seguramente hiciste algo que lo provocó. Los hombres no golpean por gusto. Tienes que aprender a no hacerlo enojar». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia madre estaba justificando los golpes, echándome la culpa a mí. «Además», continuó, «ya estás casada. ¿Qué va a decir la gente si te separas? Vas a ser la comidilla del pueblo. Nadie va a querer casarse con una mujer divorciada. Mejor aguanta y aprende a ser mejor esposa». Salí de la casa de mis padres sintiéndome más sola que nunca. No tenía a nadie. Mis amigas se habían alejado porque Ricardo no me dejaba verlas. Mi familia pensaba que yo era la culpable. No tenía dinero propio porque Ricardo controlaba todas las finanzas. No tenía trabajo porque él insistió en que me quedara en casa. Estaba completamente atrapada. Los meses pasaron y la violencia escaló a niveles que nunca imaginé posibles. Ricardo comenzó a lastimarme de formas cada vez más crueles. Una vez me quemó el brazo con un cigarro porque dijo que había estado coqueteando con el cartero. Otra vez me encerró en el sótano durante 2 días sin comida porque sospeché que había revisado su teléfono. Me jalaba del cabello y me arrastraba por toda la casa mientras me gritaba obscenidades. Lo peor no eran los golpes físicos. Lo peor era el abuso psicológico constante. Me repetía todos los días que era fea, que era estúpida, que nadie más me querría, que debía estar agradecida de que él me soportara. «Mira cómo estás», decía señalándome con desprecio. «Toda golpeada, toda asustada. ¿Quién va a querer a una mujer así? Solo yo soy lo suficientemente bueno para aguantarte». Decía que si me iba nadie me creería, que todos pensarían que estaba loca, que era una mentirosa en busca de atención. «Todos saben que soy un hombre respetable», argumentaba. «Tengo un buen trabajo, una buena reputación. ¿Tú qué tienes? Nada. Eres nadie sin mí». Y lo más terrible es que comencé a creerle. Después de escuchar lo mismo una y otra vez, cientos de veces, esas palabras se convirtieron en mi verdad. Me decía que era mi culpa que me golpeara.
Si no me provocaras tanto, no tendría que ponerte en tu lugar. Explicaba como si fuera lo más lógico del mundo. Si fueras una buena esposa, si hicieras las cosas bien, yo no tendría que corregirte. Pero me obligas a hacerlo con tu comportamiento. Empecé a creer que realmente era mi culpa. Que si tan solo pudiera ser mejor, más obediente, más perfecta, los golpes pararían. Había noches en las que me quedaba despierta tratando de identificar exactamente qué había hecho mal ese día. Repasaba cada palabra que había dicho, cada acción que había tomado, buscando el error que había provocado su ira. Si no hubiera sonreído al vecino cuando me saludó, pensaba. Si hubiera cocinado pescado en lugar de pollo. Si me hubiera puesto el vestido azul en lugar del verde. Como si pudiera encontrar la fórmula mágica que evitaría el próximo ataque. Me miraba al espejo y veía a una mujer que no reconocía. Había perdido mucho peso porque el estrés y el miedo no me dejaban comer. La comida me sabía a cartón. Mi estómago vivía en un nudo constante de ansiedad. Había días en los que solo conseguía tomar agua y comer unas galletas. Ricardo se burlaba de eso también. «Estás escuálida», decía. «Pareces un esqueleto. Das asco. ¿Y así crees que te voy a desear?» Tenía ojeras profundas por las noches sin dormir, esperando que Ricardo regresara borracho y violento. Desarrollé insomnio crónico. Incluso en las noches en que él no estaba en casa, no podía dormir. Me quedaba acostada escuchando cada ruido, esperando oír su carro en la entrada, sus pasos en las escaleras, su voz llamándome. Vivía en un estado constante de hipervigilancia que me estaba destruyendo física y mentalmente. Mi piel estaba llena de moretones en diferentes etapas de curación, creando un mapa horrible de todo el dolor que había sufrido. Moretones amarillos que ya estaban sanando, moretones morados que eran recientes, moretones negros que eran profundos y dolorosos. Mi cuerpo se había convertido en un lienzo de violencia, en evidencia viviente del infierno que estaba viviendo. Pero lo peor era la mirada en mis ojos. Cuando me miraba al espejo, veía que estaba vacía, sin vida, como si el alma me hubiera abandonado. Ya no había chispa ahí. Ya no había esperanza. Solo había miedo, resignación, desesperanza. Era como ver a una mujer muerta viviendo todavía. Una noche Ricardo llegó más borracho que nunca. Había tenido problemas en el trabajo y decidió desquitarse conmigo. Me golpeó tan brutalmente que perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en el suelo de la cocina, en un charco de mi propia sangre. Me dolía todo el cuerpo. Tenía un ojo completamente cerrado por la hinchazón. Sentía que tenía costillas rotas porque cada respiración era una agonía. Ricardo estaba sentado en el sofá, llorando. Cuando me vio levantarme con dificultad, corrió hacia mí. «Perdóname, perdóname, perdóname», repetía una y otra vez. «No sé qué me pasa. Te amo tanto que me vuelvo loco. No puedo vivir sin ti. Si me dejas, me mato. ¿Me oyes? Me mato». Era siempre la misma historia. Los golpes, las disculpas, las promesas, las amenazas de suicidio. Un ciclo vicioso del que no podía escapar, porque parte de mí todavía recordaba al hombre del que me había enamorado. Parte de mí todavía esperaba que ese hombre regresara algún día y todo volviera a ser como al principio. Pero ese día nunca llegó. En cambio, las cosas empeoraron todavía más. Ricardo comenzó a amenazar con hacerle daño a mi familia si yo intentaba irme. Decía que conocía gente peligrosa que podía lastimar a mis padres, a mis hermanos. Me mostraba fotos de ellos que había tomado sin que se dieran cuenta, para demostrarme que hablaba en serio. Vivía en un terror constante, no solo por mí, sino por la seguridad de las personas que amaba.
Una tarde estaba en el supermercado haciendo las compras cuando una mujer se acercó a mí. Era mayor, de unos 60 años, con una mirada bondadosa pero triste. Llevaba un suéter tejido a mano y su cabello canoso estaba recogido en un moño. Había algo en su presencia que irradiaba compasión. «Perdona que me meta», dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más nos escuchaba. «Pero noté tus moretones. Tienes uno en el cuello que se asoma por el collar. Y la forma en que te moviste cuando alcanzaste esa lata del estante alto. Conozco ese movimiento. Es el movimiento de alguien que tiene costillas lastimadas». Intenté negar, decir que me había caído por las escaleras. Fue la primera excusa que me vino a la mente, la que Ricardo me había enseñado a repetir como un loro. «Me tropecé en casa», dije evitando su mirada. «Soy muy torpe. Siempre me estoy golpeando con las cosas». Pero mi voz sonaba hueca incluso para mí misma. Ya ni siquiera me creía mis propias mentiras. Pero ella me detuvo poniendo su mano suavemente sobre mi brazo. El contacto gentil casi me hace llorar. Hacía tanto tiempo que nadie me tocaba con ternura. «No tienes que mentirme», continuó con una voz llena de comprensión. «Tampoco tienes que contarme nada si no quieres. Solo quiero darte esto». Me entregó un papel doblado varias veces, hasta hacerlo muy pequeño. Es la dirección de un refugio para mujeres en situación de violencia. Lo sé porque yo estuve ahí hace muchos años. Mi esposo me golpeaba también. Me decía las mismas cosas que probablemente el tuyo te dice. Que era mi culpa. Que nadie más me querría. Que estaba loca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estuve donde tú estás. Sé lo que estás viviendo. Cuando estés lista, continuó apretando mi mano. Cuando decidas que ya no puedes más, ve ahí. Te ayudarán. Te darán un lugar seguro donde quedarte. Te conseguirán ayuda legal. Te darán apoyo psicológico. Y lo más importante, te creerán. Porque en ese lugar todas las mujeres han vivido lo mismo. Nadie te va a juzgar. Nadie te va a preguntar por qué no te fuiste antes. Solo te van a ayudar a salir de ahí viva. «Te lo prometo», añadió antes de irse. «Hay salida. Yo la encontré y tú también puedes encontrarla. Por favor, cuídate. Y cuando estés lista, busca ayuda». Se fue caminando por el pasillo del supermercado y yo me quedé ahí parada, sosteniendo ese pedazo de papel como si fuera un boleto de lotería ganador. Guardé el papel en el fondo de mi bolsa, debajo de la billetera, de las llaves, de todo, donde Ricardo no pudiera verlo si revisaba mis cosas. Sentí una pequeña chispa de esperanza por primera vez en meses. Tal vez había salida. Tal vez no tenía que vivir así para siempre. Tal vez podía sobrevivir. Pero cuando llegué a casa, Ricardo me estaba esperando con esa mirada que ya conocía. «¿Por qué tardaste tanto?», preguntó. «El supermercado está a 10 minutos y tú tardaste casi 1 hora». Intenté explicar que había habido mucha fila, que había buscado productos en oferta, pero él no me creyó. Me revisó la bolsa y encontró el papel que la mujer me había dado. Lo desdobló y cuando leyó lo que decía, su rostro se transformó en algo monstruoso. «¿Así que estás planeando irte?», rugió. «¿Crees que puedes escapar de mí?». Lo que siguió fue la golpiza más brutal que había recibido hasta ese momento. Me pateó las costillas hasta que escuché un crujido horrible. Me jaló el cabello y me estrelló la cabeza contra la pared varias veces. Me estranguló hasta que casi pierdo el conocimiento. Cuando finalmente paró, yo estaba en el suelo, tosiendo sangre, apenas capaz de moverme. «Eres mía», dijo parándose sobre mí. «Mía hasta que yo decida dejarte. Y ese día no va a llegar nunca, porque si intentas irte, te mato. Y después mato a toda tu familia. ¿Entendiste?». Asentí débilmente. Ya no tenía fuerzas ni siquiera para llorar. Esa noche, después de que Ricardo se durmió, me arrastré hasta el baño y me miré en el espejo.
Lo que vi me horrorizó. Tenía la cara tan hinchada que apenas podía reconocerme. Un ojo estaba completamente cerrado. La boca me sangraba por varios lados. Había sangre seca en mi cabello. Y en ese momento, mirando a esa mujer destrozada en el espejo, recordé sus palabras de aquella noche en el jardín botánico. No sé si podrás soportarlo. Tenía razón. No podía soportarlo. Y sin embargo, ahí estaba, soportándolo día tras día, noche tras noche. Había aguantado cosas que nunca imaginé que un ser humano pudiera aguantar. Había sobrevivido a golpes que debieron matarme. Había resistido un abuso psicológico que había destruido cualquier rastro de la mujer que alguna vez fui. Pero, ¿hasta cuándo? La respuesta llegó 2 semanas después de esa paliza. Estaba en la cocina preparando la cena cuando, de repente, sentí un dolor agudo en el abdomen. Era tan intenso que me doblé en 2. Después sentí algo húmedo corriendo por mis piernas. Miré hacia abajo y vi sangre. Mucha sangre. Ricardo me encontró en el suelo de la cocina, en medio de un charco de sangre. Por primera vez vi pánico real en sus ojos. Me llevó al hospital a toda velocidad, repitiendo todo el camino. «No te mueras, no te mueras. Por favor, no te mueras». En el hospital descubrí algo que no sabía. Estaba embarazada. O mejor dicho, había estado embarazada. Los golpes de las últimas semanas habían causado un aborto espontáneo. Estaba perdiendo a un bebé que ni siquiera sabía que existía. Ni siquiera había tenido la oportunidad de saber que iba a ser madre. Ricardo me había quitado eso también. Me quedé ahí acostada en esa cama de hospital, con esa información devastadora, procesando que había estado creciendo una vida dentro de mí, mientras mi esposo me golpeaba día tras día. Pensé en ese bebé que nunca conocería, en cómo habría sido su carita, si habría tenido mis ojos o los de Ricardo. Y entonces me di cuenta de algo horrible. Era mejor así. Era mejor que ese bebé no naciera en ese infierno. Era mejor que no tuviera que crecer viendo a su padre golpear a su madre. Era mejor que no existiera que existir en ese ambiente de terror. Pero aún así lloré. Lloré por la madre que nunca sería. Lloré por el bebé que nunca nació. Lloré por la mujer que alguna vez fui, que soñaba con tener una familia feliz, con ser una buena madre, con criar hijos en un hogar lleno de amor. Lloré por todos los sueños que Ricardo había destruido golpe tras golpe. La doctora que me atendió era una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en una cola de caballo y lentes de pasta. Se sentó a mi lado y me habló con una honestidad brutal que necesitaba escuchar. Vio los moretones, viejos y nuevos. Vio las costillas mal curadas que ya habían sido fracturadas antes. Vio las cicatrices que cruzaban mi piel como un mapa de violencia. Vio todo lo que yo había intentado esconder durante meses. Me miró a los ojos y supo. No tuve que decir nada. «¿Quién te hizo esto?», preguntó cuando Ricardo salió del cuarto por un momento para hablar por teléfono. Su voz era firme pero gentil. No había juicio en sus ojos, solo preocupación genuina. No respondí. No tenía que hacerlo. La verdad estaba escrita en cada marca de mi cuerpo. «Señora», continuó tomando mi mano, «he sido doctora por casi 20 años. He visto muchos casos como el tuyo, demasiados, y sé cómo terminan si no se hace algo al respecto». Hizo una pausa, asegurándose de que yo estuviera realmente escuchando. «Si no sales de esa situación, no vas a sobrevivir. No estoy siendo dramática. No estoy exagerando. Estoy siendo completamente honesta contigo. La próxima vez que te golpee, te va a matar. ¿Entiendes eso? Te va a matar». Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Había estado tan inmersa en el ciclo de violencia que había perdido la perspectiva. Los golpes se habían convertido en mi normalidad.
El miedo era mi estado constante. Ya no veía que cada golpe era un paso más cerca de mi tumba. Ya no entendía que no era cuestión de si Ricardo me iba a matar algún día, sino de cuándo. He visto mujeres que llegaron aquí con lesiones similares a las tuyas, continuó la doctora. Algunas lograron salir de sus situaciones. Otras no tuvieron tanta suerte. La última que atendí hace 3 meses llegó muerta. Su esposo le pegó tan fuerte en la cabeza que le causó una hemorragia cerebral. Murió antes de que pudiéramos hacer algo por ella. Dejó 3 hijos huérfanos. No quiero que tú seas la próxima, dijo con lágrimas en los ojos. No quiero tener que firmar tu certificado de defunción sabiendo que pude haber hecho más para ayudarte. Por favor, busca ayuda. Sal de ahí. Tu vida vale más que esto. Esa noche, mientras estaba internada en el hospital, tomé una decisión. No podía seguir así. No quería morir en manos de ese hombre. No quería que mi familia tuviera que enterrarme sabiendo que pudieron haberme salvado, pero no lo hicieron. No quería que mi historia terminara como la de tantas mujeres que aparecen en las noticias, asesinadas por sus parejas, reducidas a una estadística más. Esperé a que Ricardo se fuera a trabajar al día siguiente. Me dieron de alta del hospital con instrucciones de reposo, pero yo tenía otros planes. Tomé lo poco que pude cargar, algunas ropas, mis documentos importantes, y salí de esa casa. No miré atrás. No me permití pensar en todas las cosas que estaba dejando. Solo pensé en sobrevivir. Fui directamente a la dirección que la mujer del supermercado me había dado. Era un lugar discreto, una casa normal por fuera que no llamaba la atención, pero por dentro era un refugio lleno de mujeres que habían pasado por lo mismo que yo. Mujeres golpeadas, abusadas, destruidas por hombres que decían amarlas. Mujeres de todas las edades, de todos los estratos sociales, algunas con hijos pequeños aferrados a sus faldas, otras solas como yo. Cuando toqué la puerta, me abrió una mujer llamada Teresa. Tenía unos 50 años y una presencia maternal que inmediatamente me hizo sentir segura. ¿Necesitas ayuda?, preguntó simplemente. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar porque las lágrimas ya estaban cayendo. «Estás en el lugar correcto», dijo abrazándome. «Aquí estás segura. Nadie te va a lastimar aquí». Me llevó adentro y me presentó a otras mujeres. Cada una tenía su propia historia, pero todas eran variaciones del mismo tema. Maridos violentos, novios abusivos, parejas que decían amarlas mientras las destruían sistemáticamente. Una mujer llamada Sofía tenía quemaduras de cigarrillo en los brazos. Otra llamada Carmen tenía cicatrices de cuchillo en el abdomen. Una más, Daniela, había perdido la audición de un oído por un golpe. Todas habíamos sobrevivido a hombres que supuestamente nos amaban. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Ricardo buscó por todas partes. Fue a la casa de mis padres a las 2 de la mañana, golpeando la puerta, gritando mi nombre, amenazando a mi familia. Mi padre tuvo que llamar a la policía. Fue a mi antigua universidad preguntando por mí. Fue a las casas de todas mis amigas. Contrató a un investigador privado para que me encontrara. Presentó una denuncia de desaparición diciendo que yo había salido de casa y nunca regresé, que estaba muy preocupado por mi bienestar. Se hizo pasar por el esposo desesperado que solo quería encontrar a su mujer perdida. Dio entrevistas a periódicos locales con lágrimas falsas, diciendo lo mucho que me extrañaba, rogando que regresara a casa. La gente que no conocía la verdad lo compadecía. «Pobre hombre», decían. Su esposa lo abandonó sin explicación. Pero las trabajadoras del refugio me protegieron. Me explicaron que todo era normal, que todos los abusadores hacen lo mismo cuando sus víctimas escapan. Me consiguieron ayuda legal de una abogada especializada en casos de violencia doméstica. Una mujer brillante llamada Lucía, que trabajaba pro bono para el refugio.
Me ayudó a reunir toda la evidencia que necesitaría para el divorcio y para la orden de restricción. Me consiguieron apoyo psicológico con una terapeuta llamada Doctora Ramírez. Ella fue fundamental en mi proceso de sanación. Me ayudó a entender que nada de lo que había pasado era mi culpa. Que no importaba si la comida estaba fría o caliente, si mi falda era larga o corta, si salía o me quedaba en casa. Nada de eso justificaba los golpes. Nada de eso me hacía merecedora del abuso. Los abusadores buscan excusas, me explicó en una de nuestras sesiones. Si no es la comida, es la ropa. Si no es la ropa, es cómo hablaste con alguien. Si no es eso, es que sonreíste demasiado o muy poco. Siempre encuentran algo porque el problema no está en lo que haces tú. El problema está en ellos. En su necesidad de control, en su violencia, en su falta de respeto por ti como ser humano. En el refugio también me dieron un lugar seguro donde recuperarme. Compartía una habitación con Sofía, la mujer de las quemaduras de cigarrillo. Nos hicimos amigas rápidamente. Por las noches, cuando ninguna de las dos podía dormir, nos quedábamos conversando en la oscuridad, compartiendo nuestras historias, llorando juntas, sanando juntas. Ella me contó cómo su esposo la quemaba cuando ella se portaba mal, que es como él lo llamaba. Me contó cómo tuvo que dejar a sus 2 hijos con su madre, porque el refugio estaba lleno y no había espacio para ellos. Me contó cómo todos los días se preguntaba si había hecho lo correcto al irse, si sus hijos la perdonarían algún día por haberlos dejado temporalmente. Yo le conté mi historia también. Le conté sobre Ricardo, sobre la luna de miel en Cancún donde todo comenzó, sobre los golpes, sobre el bebé que perdí, sobre la noche en que finalmente encontré el valor para irme. Lloramos juntas, nos apoyamos mutuamente, nos recordamos una a la otra que éramos fuertes, que habíamos sobrevivido, que merecíamos algo mejor. Lentamente comencé a sanar. No solo mi cuerpo, que estaba destrozado por meses de maltrato, sino también mi mente. Los moretones fueron desapareciendo poco a poco, revelando la piel sana debajo. Las costillas fracturadas sanaron con el tiempo. Los cortes cicatrizaron. Pero las heridas emocionales tomaron mucho más tiempo. Empecé a entender que nada de lo que había pasado era mi culpa. Que no importaba si la comida estaba fría o caliente, si mi falda era larga o corta, si salía o me quedaba en casa. Nada de eso justificaba los golpes. Nada de eso me hacía merecedora del abuso. Ricardo era un hombre violento que habría encontrado cualquier excusa para lastimarme. Si no era una cosa, habría sido otra. El problema nunca fui yo. El problema siempre fue él. Tardé meses en recuperar algo parecido a una vida normal. Con la ayuda del refugio, conseguí trabajo en una tienda de ropa en una zona de la ciudad donde Ricardo no frecuentaba. Era un trabajo sencillo, doblando ropa, atendiendo clientes, organizando el inventario. Pero era mío. Era mi dinero, ganado con mi propio esfuerzo, sin depender de nadie. Renté un cuarto pequeño en una casa donde vivían otras 3 mujeres. No era mucho, solo una cama, un closet pequeño y un escritorio. Compartíamos el baño y la cocina con las otras inquilinas, pero era mi espacio, un lugar donde nadie me gritaba, donde nadie me golpeaba, donde podía dormir en paz sin miedo a despertar con un puño en la cara. Comencé terapia más formal para procesar todo el trauma. La doctora Ramírez me veía 2 veces por semana. En esas sesiones lloraba, gritaba, procesaba años de abuso. Aprendí sobre el ciclo de violencia, sobre las tácticas de manipulación que Ricardo había usado, sobre por qué es tan difícil dejar a un abusador. Aprendí que mi historia no era única, que miles de mujeres viven lo mismo todos los días. Algunos días eran buenos. Me despertaba sintiéndome fuerte, agradecida por haber escapado, esperanzada sobre mi futuro.
Iba a trabajar con energía, conversaba con las clientas, hasta me permitía reír de verdad. Esos días me recordaba que había hecho lo correcto, que salir de esa situación fue la mejor decisión de mi vida. Otros días el miedo me paralizaba. Veía a un hombre alto con cabello oscuro en la calle y mi corazón se disparaba pensando que era Ricardo. Escuchaba pasos detrás de mí y corría sin mirar atrás. Tenía pesadillas donde él me encontraba, donde me arrastraba de vuelta a esa casa, donde cumplía todas sus amenazas. Me despertaba sudando, gritando, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensaba que se me iba a salir del pecho. Pero poco a poco, día a día, semana a semana, mes a mes, los días buenos empezaron a ser más que los días malos. Empecé a recuperar pedazos de mí misma que pensé que había perdido para siempre. Volví a sonreír sin miedo. Volví a usar colores brillantes en mi ropa. Volví a hacer amigas. Volví a ser Elvira. No la esposa aterrorizada de Ricardo, sino yo misma. El proceso legal fue largo y agotador. Ricardo contrató a los mejores abogados que el dinero podía comprar. Hombres en trajes caros con maletines de cuero, que me miraban como si yo fuera la criminal. Presentaron una estrategia de defensa que intentaba pintarme como una esposa inestable, mentirosa, que inventaba historias por despecho. Dijeron que yo estaba loca, que había sido yo quien se había golpeado a mí misma para inculparlo. Presentaron testigos que juraban que Ricardo era un hombre tranquilo, que nunca lo habían visto violento, que yo era la problemática en la relación. Su secretaria testificó que yo lo llamaba constantemente al trabajo, celosa y paranoica. Su mejor amigo juró que yo era manipuladora, que controlaba cada aspecto de la vida de Ricardo. Dijeron que era una esposa ingrata que lo había abandonado sin razón, que me había ido con otro hombre, y ahora inventaba excusas para justificar mi infidelidad. Intentaron destruir mi credibilidad de todas las formas posibles. Buscaron errores en mi pasado, cualquier cosa que pudieran usar en mi contra. Hasta contactaron a exnovios de la secundaria tratando de conseguir testimonios negativos sobre mí. Pero los reportes médicos hablaban por sí mismos. Las fotografías de mis heridas eran evidencia irrefutable que ningún abogado caro podía negar. Imágenes de mi ojo morado, de mis costillas fracturadas en las radiografías, de las quemaduras de cigarrillo, de los moretones que cubrían mi cuerpo como un mapa de tortura. Los doctores habían documentado todo meticulosamente cada vez que Ricardo me llevaba al hospital con alguna excusa sobre mis accidentes. La doctora que me atendió cuando perdí el bebé testificó sobre el estado en que me encontró. Describió las lesiones, viejas y nuevas, que cubrían mi cuerpo. Explicó que esas heridas eran consistentes con abuso físico prolongado, no con accidentes casuales como Ricardo afirmaba. Su testimonio fue devastador para la defensa. Y cuando otras mujeres que habían trabajado en su empresa se atrevieron a hablar sobre el comportamiento violento que también habían presenciado, el caso se fortaleció todavía más. Una recepcionista contó cómo Ricardo había aventado una computadora contra la pared en un arranque de ira. Una contadora describió cómo la había amenazado cuando ella cometió un error menor en un reporte. Un empleado de mantenimiento recordó haber escuchado gritos y sonidos de golpes viniendo de su oficina. Su exnovia de antes de conocerme apareció como testigo. Yo ni siquiera sabía que existía. Contó una historia casi idéntica a la mía. Cómo había comenzado con celos, después control, después golpes. Cómo él le había roto el brazo una vez y la había convencido de decir que se había caído. Cómo ella finalmente había escapado después de que él casi la estrangula hasta dejarla inconsciente. Su testimonio demostró que Ricardo tenía un patrón de comportamiento, que yo no era la primera mujer que abusaba, que probablemente tampoco sería la última si no se le detenía. Finalmente, después de un año de batalla legal que me dejó emocionalmente exhausta y casi en bancarrota,
Conseguí el divorcio y una orden de restricción. El juez escuchó toda la evidencia, vio todas las fotografías, leyó todos los reportes médicos. Al final, no tuvo dudas sobre quién decía la verdad. Ricardo tuvo que alejarse de mí legalmente. No podía acercarse a menos de 500 metros de donde yo estuviera. No podía contactarme por ningún medio. No podía ir a mi trabajo, a mi casa, a los lugares que yo frecuentaba. Si violaba la orden de restricción, iría a la cárcel inmediatamente. El juez le ordenó tomar terapia obligatoria para control de ira durante 2 años. También tuvo que pagar una compensación económica por los daños causados. No fue a la cárcel, como yo hubiera querido, como yo pensaba que merecía, después de todo lo que me hizo. Porque nuestro sistema judicial raramente castiga adecuadamente la violencia doméstica. Los jueces son a menudo hombres que minimizan este tipo de crímenes, que creen que son asuntos privados de pareja, que no entienden la gravedad del abuso sistemático. 2 años de terapia y una orden de restricción le parecieron suficientes al juez. A mí me parecía una broma cruel. Pero por lo menos estaba libre legalmente. Por lo menos tenía un papel que decía que él no podía acercarse a mí. Por lo menos había justicia, aunque fuera imperfecta. Era más de lo que muchas mujeres consiguen. Conocí mujeres en el refugio cuyos abusadores nunca enfrentaron ninguna consecuencia, que continuaron acosándolas durante años, que eventualmente las mataron porque el sistema no las protegió. Hoy, muchos años después, miro hacia atrás y veo a esa muchacha inocente que se enamoró de un hombre encantador en una boda. Veo sus sueños, sus ilusiones, su ingenuidad, y siento una tristeza profunda por todo lo que tuvo que vivir. Pero también siento orgullo, porque esa muchacha se convirtió en una mujer que encontró la fuerza para salvarse a sí misma. Cuando Ricardo me dijo, «No sé si podrás soportarlo», estaba en lo cierto. No pude soportarlo. No debí soportarlo. Ninguna mujer debería soportar lo que yo soporté. El amor no duele. El amor no golpea. El amor no humilla. El amor no destruye. Lo que yo viví no fue amor. Fue tortura disfrazada con palabras bonitas y regalos caros. A todas las mujeres que me están escuchando y que están viviendo algo parecido, quiero decirles esto. No están solas. Lo que les está pasando no es su culpa. No importa lo que él diga. No importa cuántas veces prometa cambiar. No importa cuánto jure que las ama. Un hombre que las lastima no las ama. Un hombre que las golpea no merece su lealtad. Un hombre que las destruye no merece ni un segundo más de su tiempo. Salgan de ahí. Busquen ayuda. Hay refugios. Hay organizaciones. Hay personas dispuestas a ayudar. Sé que tienen miedo. Yo también lo tuve. Sé que piensan que no pueden sobrevivir solas. Yo también lo pensé. Sé que se preocupan por lo que dirá la gente, por cómo reaccionará su familia, por si podrán rehacer sus vidas. Todas esas preocupaciones las tuve yo también. Pero déjenme decirles algo que ojalá alguien me hubiera dicho a mí cuando estaba atrapada en ese infierno. Ustedes son más fuertes de lo que creen. Son más valiosas de lo que él les hace creer. Y merecen una vida sin miedo, sin golpes, sin lágrimas. Merecen ser felices. No va a ser fácil. Salir de una relación abusiva es uno de los procesos más difíciles que una persona puede enfrentar. Habrá días en los que querrán regresar, en los que extrañarán incluso los momentos buenos que tuvieron con él. Habrá noches en las que llorarán por todo lo que perdieron. Habrá momentos en los que dudarán de su decisión. Pero créanme cuando les digo que vale la pena. Cada día que vivo libre de ese hombre, cada noche que duermo tranquila, sin miedo a que llegue borracho y violento, cada mañana que me despierto sin moretones nuevos en el cuerpo, vale todo el dolor que tuve que pasar para llegar aquí. Hoy soy una mujer diferente.
Todavía tengo pesadillas a veces. Todavía me sobresalto cuando veo a hombres que se parecen a Ricardo. Todavía cargo cicatrices físicas y emocionales que probablemente nunca desaparecerán por completo. Pero estoy viva, estoy libre. Y eso es más de lo que pensé que tendría alguna vez cuando estaba atrapada en ese matrimonio. A mis padres les tomó tiempo entender lo que realmente había vivido. Mi madre lloró cuando finalmente vio las fotos de cómo me había dejado Ricardo. Se disculpó por no haberme creído, por haberme dicho que aguantara. Hoy nuestra relación está sanando, aunque hay heridas que nunca cerrarán del todo. Porque cuando más necesité su apoyo, me dijo que me quedara con mi abusador. He dedicado parte de mi vida ahora a ayudar a otras mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Trabajo como voluntaria en el refugio que me salvó la vida. Escucho sus historias, tan parecidas a la mía. Les digo que sí se puede salir, que sí hay vida después del abuso, que sí vale la pena luchar por la libertad. Y a ustedes, mis queridos que me han acompañado hasta aquí en esta historia tan dolorosa, les agradezco por escuchar. Les agradezco por no juzgar. Les agradezco por entender que la violencia doméstica no es algo que pasa solo en telenovelas o noticias. Pasa en casas como la que yo tenía, en matrimonios que desde fuera parecían perfectos, con hombres que en público son encantadores, pero en privado son monstruos. Si conocen a alguien que está pasando por esto, no la juzguen. No le digan que por qué no se va, que por qué aguanta, que por qué regresa. En lugar de eso, ofrézcanle apoyo. Díganle que creen en ella. Denle información sobre dónde puede buscar ayuda. Y sobre todo, tengan paciencia, porque salir de una relación abusiva no pasa de un día para otro. Es un proceso largo, doloroso y aterrador. Mi historia pudo haber terminado de forma muy diferente. Pude haber sido una más de las miles de mujeres que mueren cada año en manos de sus parejas. Pude haber quedado destrozada para siempre, incapaz de rehacer mi vida. Pero tuve suerte. Encontré ayuda en el momento correcto. Tuve la fuerza suficiente para dar el paso más difícil de mi vida. Y hoy estoy aquí, viva, contándoles mi historia para que tal vez pueda salvar a alguien más. Así que recuerden esto. Cuando alguien les advierte, no lo soportarás, tal vez tengan razón. Y tal vez no deberían intentar soportarlo. Algunas batallas no están hechas para ser peleadas. Algunas situaciones no están hechas para ser aguantadas. Y algunos amores no merecen ser salvados. Ricardo tenía razón en una cosa. Yo no pude soportarlo. Pero no porque fuera débil, como él siempre me hizo creer, sino porque era lo suficientemente fuerte para reconocer que no debía soportarlo. Y esa fuerza, esa pequeña chispa de dignidad que se negó a apagarse, incluso después de todo lo que viví, fue lo que finalmente me salvó. Si están pasando por algo similar, les digo lo mismo que la doctora del hospital me dijo a mí. Si no salen de esa situación, no van a sobrevivir. No esperen a que sea demasiado tarde. No esperen a que el siguiente golpe sea el último. No esperen a que las estadísticas se conviertan en su historia. Salgan, vivan, sean libres, porque ustedes, como yo, como todas nosotras, merecemos mucho más que una vida de miedo y dolor. Merecemos amor verdadero, respeto, dignidad. Y si el precio de eso es quedarse solas por un tiempo, créanme que es un precio que vale la pena pagar. Mi nombre es Elvira Mendoza Cordero. Soy sobreviviente de violencia doméstica. Y si mi historia puede salvar aunque sea una vida, todo el dolor que viví habrá valido la pena. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia los tocó, por favor déjenme su like y suscríbanse al canal. Compartan este video con alguien que pueda necesitarlo. Porque nunca sabemos quién está sufriendo en silencio, detrás de puertas cerradas. Y recuerden, hay salida. Siempre hay salida.